Buenos días. Es una bendición poder saludarles en esta mañana, deseando que la gloria del Señor sea con cada uno de nosotros y que este día y esta semana que prácticamente iniciamos nos traiga un cúmulo de bendición. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, el versículo 8 en adelante, dice la bendita palabra del Señor. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, el versículo 8 también dice la palabra del Señor. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en la boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A veces nosotros queremos ser muy espirituales y todo el mundo lo anhela, tener ese poder, esa unción para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, a los que están en depresión, a aquellos que no saben ya ni qué hacer. Y quisiera uno tener ese poder. Y si lo comparamos con armas de la milicia, a veces tenemos que reconocer que lo que nosotros tenemos como armamento son unas pistolitas de rayos que parecen ser láser, pero son de juguete. Eso no hace nada. Podemos dispararle a lo que sea y no hace nada. Entonces, ahí quedamos nosotros listos, gritamos, lloramos, pataleamos y oramos por un endemoniado, por un enfermo, y 2, 3 horas y gritamos, pero no sucede nada. Pasa como el hombre que estaba reprendiendo un demonio y llevaba 2 horas gritando y pataleando y sudando, y estaba jugadito en sudor, y le dice él a uno de los que estaban ahí cerca: hermano, hágame un favor, me trae una Coca-Cola. Y cuando se la trajeron, el demonio le dijo: uy, me deja un poquito, sí, que yo también tengo sed. Y a veces sucede eso con nosotros. En otras ocasiones subimos un poquito de nivel y ya tenemos como una pistola o un revólver 38 con 6 tiros. Y se nos olvida recargar. Se nos olvida que esa arma hay que recargarla. Y no lo hacemos. Pero también podemos tener una 9 milímetros, que esa pues ya tiene más tiros. ¿Y qué pasa con eso? Pues nosotros estamos echando prácticamente un poco más de tiros y tenemos más fuerza para pelear, porque hemos utilizado el hacha, la espada
y la espada del Espíritu con fuerza. Pero ahora lo que nosotros verdaderamente necesitamos para que Dios sea glorificado como Él quiere, Él dijo en su palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice que antes de llamar a sus discípulos, pasó toda la noche orando y luego llamó hacia él a los que quiso y le dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para predicar. Pero ¿dónde está eso en la iglesia de hoy? ¿Dónde está lo que Dios ha prometido para nosotros? Y nosotros ya no estamos necesitando una pistolita de juguete, una calibre 38, una 9 milímetros, sino pidámosle al Señor que, como está la situación ahorita, nos dé una ametralladora. Pero esa ametralladora también hay que recargarla. Nosotros oramos normalmente y de cuando en cuando ayunamos, asistimos a la iglesia y procuramos llevar una vida recta delante del Señor. Y eso está muy bien. Y de pronto el Señor nos atraviesa a alguien por ahí enfermo y no nos explicamos cómo Él lo hizo. Oramos por el enfermo y el enfermo se sanó. Le hablamos a alguien y se convirtió, fue transformado de la noche a la mañana por el poder del Espíritu Santo, pero usó mi cañón, mi boca, que es el cañón de esa ametralladora. Pero nos quedamos en eso, y esa también hay que recargarla. ¿Y cómo la recargamos? Con el ayuno, la oración, pero principalmente con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, con esa bendita Biblia que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando el ángel le dice a Ezequiel y a Juan que se coman el librito, no es que cojamos la Biblia y nosotros estemos ya listos para agarrar hoja por hoja y comérnosla. No. Oí la historia de un chico que le dijo a un hermano, a un amigo de él era drogadicto, y le dijo: uy, mano, necesito una Biblia. Le dijo el muchacho: sí, yo sé para qué la quiere, ¿no? Para armar sus porros ahí de marihuana, porque el papel es excelente para eso. Le dijo: yo sé que es para eso, pero yo se la voy a regalar. Pero usted tiene que prometerme algo, que antes de armar su porro, usted va a leer esa página con la que va a armar. Y el muchacho le prometió que sí. Y efectivamente, para eso quería la Biblia, para armar sus cigarrillos de marihuana. Y entonces él leía la Biblia y se fumaba su cigarrillo de marihuana. No muchos días después, el hombre fue tocado por el Espíritu de Dios y de esa manera él se convirtió al Señor y empezó a ganar a otros. Recuerdo un testimonio que nos daba un varón acerca de una persona que fue invitada a predicar a una iglesia y llevó con él a un muchacho de unos 25 años, tatuado, greñudo, en pantaloneta prácticamente, en una bermuda y con una franela. Y de pronto el hombre se perdió. Y le dice el pastor: pero usted, ¿cómo se le ocurre venir con un tipo de esos? ¿Qué me va a traer usted aquí a la iglesia? Bueno, estaban en las alabanzas, pasaron las alabanzas, pasaba todo esto cuando de pronto apareció el muchacho. Ya prácticamente el amigo de él venía para predicar. Y apareció el muchacho con 30 jóvenes de la calle de ese barrio. No importa, a veces Dios tiene que usar personas que en apariencia no nos satisfacen, pero lo que sí pasa es que
los usa para la gloria de Él. Y es gente que quizás se convirtió y permanecen de esa manera porque Dios quiere usarlos. Y si nosotros miráramos nuestro interior cuando Él nos usa, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Cierto que es un poco complicado nosotros ver cómo Dios hace con nosotros cosas sabiendo lo que realmente nosotros somos. No, es que no tendríamos ni cómo pensar. Pero hay algo muy importante y es que nosotros podemos estar plenamente convencidos de que no somos nosotros, sino que es la bendita misericordia del Señor la que utiliza nuestra lengua, nuestra boca. ¿Y cómo recargamos nuestra ametralladora? Muy sencillo, leyendo la palabra y memorizándola. Lo he enseñado algunas veces, pero creo que es el momento oportuno para volverlo a enseñar. Y es cómo memorizo yo un versículo. Que no sea diario. Si fuera diario eso sería excelente. Pero sí podemos memorizar 2 versículos por semana. ¿Y cómo hago? Tomo el versículo que voy a memorizar, lo escribo en un papelito y me voy aprendiendo reglón por reglón. Entonces, si por ejemplo me voy a aprender el versículo de Juan 3:16, que nos habla del amor del Padre hacia el mundo. ¿Y cómo dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí lo que podemos hacer es que podemos aprendernos primero esa parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera repetirlo tantas veces como nos sea posible, hasta que lo memoricemos. Y luego nos aprendemos el otro pedacito, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego venimos y decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya nos aprendimos esos 2 pedacitos, entonces miremos el otro. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego lo juntamos todos y entonces podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera memorizamos la palabra en una forma sencilla y sobre todo nuestra mente deja de ser taller del diablo porque está ocupada en recargar lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros hemos aprendido Biblia y cuando la leemos, nada más cuando la leemos, estamos recargando nuestra vida de la palabra de Dios. Le estamos metiendo cartuchos explosivos. Los cartuchos recortados o los cartuchos, las balas que son cruzadas, marcadas con una cruz, que son expansivas, dicen que son muy dañinas. Y cuando nosotros aprendemos la Biblia, leemos la Biblia, estamos convirtiendo esos versículos en balas explosivas, de manera que cuando nosotros damos la palabra, le ordenamos a los demonios que se vayan, se van. Cuando le ordenamos a aquellos que están enjaulados, que están atribulados, amargados, confundidos, que están en depresión, el Señor lo va a liberar. Porque día a día estamos recargando nuestra ametralladora. Y la ametralladora tiene un cargador. Y en este caso es nuestro interior, nuestro espíritu, nuestro estómago, digámosle así. Pero el cañón es nuestra boca. Y estamos listos para disparar a cuanto demonio se aparezca, para poder derrotarlo, para ordenarle no por mis fuerzas, no por mi capacidad, sino en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En mi nombre, dijo el Señor. Los apóstoles cuando regresaron al Señor Jesús felices,
Y le dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no, eso no es nada. Yo veía a Satanás cuando caía del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es ahí donde encontramos tantas promesas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? A donde quiera que vayamos. Podemos ser testigos. Podemos saber de que la gente va a tener conocimiento que usted y yo somos visitantes permanentes del cielo, que estamos muy cerca del Señor Jesús, que nos estamos impregnando de su presencia, que el poder suyo se mueve en nuestras vidas y que nosotros estamos completamente seguros de que cuando nos vamos a enfrentar al diablo, tenemos todo el respaldo que el Señor nos dio. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos recuerda lo que dijo acerca del Espíritu Santo. Y Él tomará de lo mío y me glorificará. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos decidamos hacer lo que Dios nos ha mandado. Y recordemos también algo muy importante, y es que el Señor dice en su palabra que Jesucristo apareció para destruir las obras de Satanás. Y nos da un consejo muy importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo nos sometemos a Dios? A través de su palabra, comiendo cada día su palabra. Esta expresión no es nueva. He oído de estudiantes de hace muchos años que decía, es que yo comía libro todas las noches. Yo comía libro todas las noches pasaba, come y come libro para pasar la materia que estaba estudiando. Entonces, nosotros tenemos una materia también para pasar, y es esa materia maravillosa de ser instrumentos en las manos de Dios. ¿No le gustaría ser un instrumento? Entonces, vamos a pedirle al Señor, oremos al Señor, que en medio de su infinita misericordia nos dé la oportunidad de honrarlo y glorificarlo. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias tomas el tiempo, tomas, Señor amado, la manera de enseñarme cómo debo prepararme para ser un verdadero guerrero, una verdadera arma en tus manos, una verdadera fortaleza para la gloria tuya. Que nadie, Señor, que nadie pueda derrotarme, que nadie pueda vencerme, no porque yo sea muy bravo, muy valiente, sino porque tú estás conmigo. Y tu palabra me dice que muchos se levantarán contra mí, pero no me podrán vencer, porque tú estás conmigo. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso lo dice tu palabra, y concluye diciendo, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y yo quiero ser tu siervo, Señor, para reclamar esa herencia y ver cómo la gloria tuya rescata vidas, libera a los cautivos, le da vista a los ciegos, a los que no te conocen, van a ser libres, porque a ti te ha placido darme esta oportunidad y quiero aprovecharla porque yo sé que tú ya estás para venir a levantar tu iglesia. Pero Señor, permite que yo pueda manifestar tu amor y tu bondad y que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando mi vida. Ayúdame cada día a comer tu palabra, a comer tu palabra, Señor, a llenarme de ella, a impregnarme y que cada vez que hable
contra enfermedades y demonios, ellos sean aniquilados por el poder tuyo. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Señor, en esta mañana, y te damos muchas gracias porque tienes de nosotros misericordia y tienes paciencia, Señor, para enseñarnos. Recibe toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Querido hermano y amigo, comparta la palabra y recuerde, esto fue Unos Minutos con Dios, con el hermano Marco Antonio.